Bienvenidos a otro recorrido más conociendo las carreteras de Centroamérica y en esta ocasión de El Salvador. Nos encontramos en esta intersección en donde inicia la Alameda Roosevelt y también finaliza la calle Rubén Darío de San Salvador y la 25 Avenida Sur en este caso. Y vamos a hacer una especie de circuito conociendo algunos espacios acá en el centro histórico, específicamente acá en esta calle, que es una de las calles principales del centro histórico de San Salvador, una de las vías comerciales más importantes también de esta capital. Y posteriormente vamos a salir de la ciudad capital de San Salvador y nos vamos a adentrar en territorios de Soyapango, Ilopango, San Martín, por ahí un poco, y Nejapa, Ayotuxtepeque, Mexicanos, entre otros. Vamos a recorrer una cantidad de carreteras que son principales y de acceso desde la zona oriente del país hacia esta zona de la capital. Sí, así es que va a estar bastante interesante esta manejada por estas calles. De hecho, el clima está bastante interesante también. Más adelante vamos a ver ahí que empieza a fluctuar el clima mientras manejamos. Bueno, de hecho ya estamos observando que es un día muy nublado. A pesar de que estamos recorriendo San Salvador, el área metropolitana en este caso, la estamos recorriendo esto es como alrededor de las 11 de la mañana de un fin de semana. Y pues se observa muy nublado y está muy cerrado el cielo, algo que es poco usual. Estamos haciendo este recorrido en principios de 2024, entre enero y febrero, y pues sí se observa bastante extraño o diferente a lo que estamos acostumbrados para esta época del año acá en El Salvador, con un cielo muy muy cerrado. Sí, así es que ahí vamos a ir viendo cómo cambia el clima en este recorrido. Y bueno, pues aquí prácticamente estamos terminando o llegando a las últimas cuadras de la calle Rubén Darío que hasta este momento, hasta febrero 2024, se puede recorrer con vehículo. De hecho, luego de esta estructura del mercado o el mercante Ula Ula, nos vamos a dirigir hacia la izquierda para salir a otra vía principal. Bastante interesante esta parte que bueno, en otros recorridos, en otros formatos que tenemos también en nuestro canal, lo hemos observado. La calle Rubén Darío en gran parte de su longitud ya se encuentra sin cableado aéreo y empieza como el proceso nuevamente de el proceso de urbanización de urbanismo que se le va a dar a esta importante vía. También es bien interesante que a diferencia de otros días que hemos recorrido esta calle, la calle Rubén Darío, pues no hemos encontrado mucha afluencia de personas, que bastante común para el salvadoreño que transite por las calles, que aunque ahora, luego del retiro de ventas informales en estos alrededores de las calles y avenidas del centro de San Salvador, ya poco a poco está cambiando esa forma de circular por el centro de la ciudad y volver a utilizar las aceras. Así es que bastante interesante. De hecho, acá ya estamos en la intersección de la primera avenida norte y la tercera calle poniente. Tenemos ahí en pantalla el antiguo cine central y a la derecha de la toma uno de los edificios modernistas que alojaron o todavía pueden alojar uno de los periódicos de gran circulación que todavía sobrevive después de muchísimos años.
la prensa gráfica de la familia Dutriz en este lugar tenía su centro de operaciones en antaño, hasta que trasladan toda la operación del grupo, ahora el grupo LPG, lo que antes se llamaba el grupo Dutriz, a la residencial Santa Elena, específicamente en el Boulevard Santa Elena en Antiguo Cuscatlán. Y acá las instalaciones pues quedan como, me supongo que para algún uso de bodegas o para almacenar algunas cosas y alguna otra cuestión administrativa que probablemente todavía siga operando acá en el centro histórico, en la zona de la Tercera Calle Poniente, que es donde se ubica el periódico, y que estaba caracterizado, Mar, no sé si te acordás, pero hubo una época en la que acá sonaba una sirena que te denotaba algunos momentos del día, o también cuando había circulación extraordinaria o esos conocidos extras que circulaban cuando sucedía algún acontecimiento importante, repentino y que era de interés popular masivo, pues sonaba esa sirena importante. Y bien, aquí ya nos incorporamos, Omar, dejamos la primera avenida norte para incorporarnos a este tramo de la Alameda Juan Pablo II, que originalmente era la séptima calle oriente y poniente de San Salvador, y que luego de una ampliación y de otros trabajos y de esas expansiones que ha sufrido San Salvador como ciudad, pues eventualmente se transforma, y debido a la visita de su santidad Juan Pablo II, pues se convierte esta vía en la Alameda Juan Pablo II. Sí, de hecho tenemos un recorrido completo en dos partes, porque recorrimos la parte original de la Alameda Juan Pablo II, que comienza allá por la altura del centro comercial Metrocentro San Salvador y termina en ese espacio que ya tenemos ahí enfrente, que colinda con la sede de Industrias La Constancia y también con la Avenida Independencia de San Salvador, una de las vías de ingreso también a principios del siglo XX para la ciudad de San Salvador. Bastante interesante este cambio que tuvo a lo largo de los años la séptima avenida, la séptima calle, Oriente y Poniente, que depende a las necesidades de la época de las ampliaciones, pues se busca realizar esos trabajos viales. Muchas de las calles y avenidas que ahora son bastante transitadas en el centro de San Salvador, por la gran cantidad de tráfico que empieza a lo largo de los años y de las décadas, pues se busca ampliar no solamente la Juan Pablo II, sino que también en el centro histórico se han ampliado la avenida Cuscatlán, la avenida España. Ahí se han perdido una cantidad de edificios también emblemáticos que a lo largo del tiempo pues ha buscado eso, permitir más tráfico rodado. La séptima calle pues no fue la excepción, y pues ahora es una de las vías importantes para atravesar una parte del centro histórico de San Salvador y tener también como una división imaginaria de la cuadrícula oficial del centro histórico con las expansiones que a lo largo de los años también tuvo el centro histórico, como por ejemplo el barrio San Miguelito y alrededores. Pero aquí ya nos encontramos en otra vía principal, que es el Boulevard del Ejército Nacional. Esta importante vía que conecta la ciudad de San Salvador con los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín, y que conectan directamente con la carretera panamericana. Bueno, de hecho, el Boulevard del Ejército ya es parte de la carretera panamericana. Esta vía que inicia en México y que finaliza allá en la Tierra del Fuego, en Chile, en la parte de Chile, donde finaliza la carretera panamericana. Y en el caso de El Salvador, la carretera panamericana
es conocida en diferentes tramos dependiendo de la zona en donde te ubiques o en donde estés transitando. En este caso, el Boulevard del Ejército Nacional es una sección de la carretera panamericana que interconecta los municipios de la zona oriente de San Salvador y conecta con los departamentos de la zona oriental, ya San Vicente, Usulután, San Miguel, etc. Esta es la vía por la cual se puede salir hacia esa zona oriente o venir a la capital desde el oriente de El Salvador, y que particularmente este bulevar es la zona principal de desarrollo industrial que se viene manifestando desde mediados del siglo XX, luego de este impulso que le diera a la economía salvadoreña el presidente teniente coronel Óscar Osorio, que fue este presidente visionario que es el responsable de traer la modernidad a El Salvador, la modernidad de aquella época, ¿verdad? Con tecnología, con industria, con proyectos de urbanismo, en fin. Así que en esta zona de los municipios de San Salvador, Soyapango e Ilopango, que son los que atraviesa el Boulevard del Ejército como tal, pues vamos a tener ejemplos y que pueden ser de todo tipo de industria en diferentes rubros, desde la manufactura, materias primas, farmacéuticas, alimentación, trabajos con productos de papel y sus derivados, textiles, en fin. Hasta hubieron en su momento industrias que estaban relacionadas con la vulcanización de caucho para vehículos pesados, entre otros, que estuvieron instalados acá y que también dentro de su calzada tiene una de las zonas aduanales más importantes de la zona oriental de El Salvador, que es la aduana San Bartolo, que se encuentra un poco más adelante. Vamos a ir llegando por ahí, además de los desarrollos importantes de Soyapango, como por ejemplo Plaza Mundo, que estamos viendo a la derecha, Plaza Soyapango, la instalación de los supermercados Pais en su primera versión, que luego se convierte a la cadena de supermercados Walmart Internacional. En fin, una gran transformación y muchas colonias que acompañan también a esta industrialización. Incluso podemos hablar de historia tabacalera. Acá se encontraba la cigarrería Morazán, que ya la vamos a ver por ahí. Otros espacios como la Fabril de Aceites, que actualmente todavía sigue operando y que tiene algunas de las marcas más importantes de aceite y sus derivados acá en El Salvador, y que los distribuyen incluso a todo el territorio centroamericano. La Torrefactora, o lo que también se conoce acá como ¿cómo es que se llama esta? Sí, la Torrefactora, ¿no? La Torrefactora, sí. Que es la que se encarga, o es esta industria que comercializa el café Coscafé, y que en su momento era un espacio gubernamental, era una empresa de gobierno. Y creo que en la época de las privatizaciones estatales, a principios de la década de 1990, pues pasó a manos privadas. Pero el café Coscafé y el café Doreña, que son algunos de los ejemplos más antiguos de productos de café acá en El Salvador, pues son manufacturados todavía y a la fecha en este lugar, en la Torrefactora. Sí, la verdad es que manejar mayor parte del trazo del Boulevard del Ejército Nacional es pasar por historia industrial salvadoreña, así como lo comentaba Armando, que en la época del gobierno del teniente coronel Óscar Osorio se busca el desarrollo industrial salvadoreño de la mano con otros rubros
de la economía salvadoreña que ahora ya lo damos por sentado, como por ejemplo el turismo y también el desarrollo de El Salvador con respecto a las vías de comunicación, que prácticamente tenemos una gran cantidad de carreteras acá en el país y para llevar toda esa materia prima que se producía acá en el país y trasladarla desde los lugares de cosecha hasta este lugar, prácticamente fue otro de los impulsos de desarrollo que tuvo el país gracias al proceso de industrialización que se ubicó acá entre los municipios de Soyapango e Ilopango. Así es que bastante interesante cómo esta parte de acá ha evolucionado, y el Boulevard del Ejército Nacional no solamente es una vía que forma parte de la carretera panamericana, sino que también es la carretera principal para conectar en lo que fuera en su momento el Aeropuerto Internacional de Ilopango o el Aeropuerto Internacional de El Salvador, cuando funcionaba acá en estas zonas entre Ilopango y Soyapango. De hecho, más adelante vamos a pasar debajo de la pista de aterrizaje, que era definitivamente un espectáculo para muchas personas ver pasar sobre un puente un avión de grandes dimensiones para la época. Así es que bastante bonito cómo esta parte de acá no solamente se convierte en ese lugar donde la industria salvadoreña evolucionó y cambió la economía nacional, sino que también fue el lugar en donde conectaba El Salvador con otras partes del mundo. Tenemos aquí en nuestro canal un recorrido bastante reciente adentro del Aeropuerto Internacional de Ilopango en el marco del show aéreo Ilopango 2024, que se lleva a cabo los últimos días de enero y los primeros de febrero. Así es que lo invitamos también para que vaya a ver esta transmisión en vivo que realizamos en ese lugar y que aprovechamos a recorrer parte de las pistas de aterrizaje y la antigua terminal de pasajeros, que fue un viaje al pasado bastante bonito que nos dimos acá en el canal. Sí, bueno, ya estamos circulando en la zona del espacio aéreo del aeropuerto. A la derecha se encuentran esos muros pintados de color blanco con celeste, que ya nos indican justamente, dos cosas. Una, que estamos llegando a la zona de la base aérea, y también que allí se encontraba una de las industrias también que era de las más importantes en cuanto a tecnología. Allí se fabricaban los aparatos electrónicos de la marca Zetron, entre otros, que eran comercializados en antaño por Almacenes La Curazao, que también tenía sus oficinas centrales acá sobre el Boulevard del Ejército, un poco más atrás, allá muy cerca de un paso elevado que atravesamos. Si bien aquí estamos viendo justamente el acceso a este túnel, en donde por arriba, como mencionaba Omar, se encuentra la pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de Ilopango, este aeródromo que fue el primero en El Salvador, que ya tuvo como esta forma estándar o reglamentaria de aeródromo, pero que los inicios de la aviación en El Salvador los podemos remontar a principios del siglo XX, pero en la zona que ahora conocemos como el Parque Infantil, que antes todos esos terrenos eran conocidos como el Campo de Marte. Allí pues se realizaron los primeros aterrizajes y despegues de exhibición, pero ya posteriormente la actividad aeronáutica empezó a desarrollarse justamente acá en esta zona donde ahora es el Aeropuerto Internacional de Ilopango, que todavía sigue teniendo una terminal de pasajeros, pero para vuelos pequeños, vuelos charter entre El Salvador y Guatemala, y también para algunos vuelos internos
que se pueden realizar en aviones de tipo Cessna o aviones un poco más pequeños en el territorio salvadoreño, específicamente en la zona oriental, Omar, en donde hay un par de aeródromos pequeños con pistas de tierra en donde pues se puede aterrizar tranquilamente, y parten desde esta terminal. Acá nos hemos desviado y estamos dentro de una parte del casco central del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, el municipio que alberga justamente a este aeropuerto internacional. Y es que queremos mostrarles también una de las zonas urbanas más grandes del municipio de Ilopango y que conforma el Gran San Salvador, una de las zonas de dormitorios más importantes, que es la zona de el reparto San Bartolo y todas sus colonias aledañas, que aunque todas tienen nombres diferentes, pero popularmente todas son conocidas como la zona de San Bartolo, y que para poder llegar a ellas tenemos que hacer esta especie de desvío acá por el casco central de Ilopango para poder atravesar el Boulevard del Ejército y llegar a esta zona que se conoce como el Boulevard San Bartolo, y que pues dentro de sus alrededores se encuentra pues las diferentes etapas y las diferentes versiones del reparto San Bartolo, que yo me podría atrever a decir que es como una especie de ciudadela. En él mismo tiene todo lo necesario, hay servicios, hay iglesias, incluso ya en la década de los 90, finales de los 80, llegó una cadena de supermercados que se quedó ahí a vivir, y ahora ha ido evolucionando con el tiempo, y conforme los conglomerados internacionales se han ido apoderando de los espacios de comercio de ese tipo, entre otras cosas, incluso han venido a caer acá a la zona de San Bartolo cadenas internacionales de comida rápida, que son de las más populares acá en El Salvador. También hay algunas instalaciones importantes, lo que tenemos aquí a la derecha, si no me equivoco, Omar, aquí habían unas instancias de la Policía de Hacienda. Actualmente son oficinas de la Policía Nacional Civil, pero en su momento allí hubieron instalaciones de tipo policial, pero de aquellos cuerpos de seguridad que funcionaron en antaño y que pues fueron de alguna manera también protagonistas dentro del contexto de la guerra civil de El Salvador. Sí, prácticamente estos terrenos que tenemos a la derecha forman parte del centro recreativo del Ministerio de Hacienda. También son unos terrenos enormes. Claro, son muy grandes. Prácticamente es una gran parte del municipio de Ilopango, y que, como menciona Armando también, muchos creemos o creímos en algún momento que San Bartolo era un municipio aparte, pero no, es prácticamente una expansión del casco central de la ciudad de Ilopango, y prácticamente, como dice Armando, es un mundo aparte, tiene de todo. De hecho, esta vía que estamos recorriendo, que se llama oficialmente Boulevard San Bartolo, junto al Boulevard Venezuela de San Salvador, en varias partes de su historia también cambió su nombre, y durante mucho tiempo este bulevar se llamaba Boulevard Hugo Chávez, en honor al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y que cuando realizan un cambio de gobierno municipal con otra ideología política, pues retoman nuevamente el nombre del bulevar original, que es este Boulevard San Bartolo. Así es que bastante interesante cómo este espacio también ha ido mutando al pasar del tiempo, con nombres, la expansión de la ciudad de Ilopango como tal, de ser una especie de ciudad dormitorio,
a ser una ciudad con todas las de la ley, en donde inclusive en la misma ciudad se encuentran ofertas laborales bastante atractivas, y que fue también, junto con el municipio de Soyapango, uno de los puntos en los cuales a mediados del siglo XX se da el proceso de llegada de personas del campo a la ciudad o de otras ciudades de El Salvador para instalarse en este lugar. Y bueno, ahorita nos encontramos en este paso de desnivel que por abajo pasa la carretera este-oeste, y si nos vamos hacia recto, llegamos a otras ciudades, a otras colonias de Ilopango, como por ejemplo Tixa, o la urbanización Tixa, que es bastante grande. El reparto Las Cañas también colinda con la urbanización Altavista, que de acuerdo con información que teníamos por ahí, Altavista, que es un proyecto habitacional liderado por el Grupo Roble, inició allá por la década de los 90 y que ha tenido expansiones a lo largo de los últimos 30 años. Se dice que es el complejo residencial más grande de Centroamérica a la fecha. Es un espacio bien grande y que incluso pues le dobla el tamaño a todo lo que conocemos como San Bartolo. Así que son zonas extremadamente populares. Aquí en este desvío justamente nos incorporamos a la autopista este-oeste, mejor conocida por usted como la Carretera de Oro o la Calle de Oro. Por esa es una manera irónica de llamar a esta vía, porque así como muchos proyectos que se realizaron durante los últimos 35 años, quizá, durante gobiernos ya en época de paz, luego de la firma de los acuerdos de paz, hubieron una cantidad de desarrollos viales que estuvieron bastante plagados de escándalo, de corrupción, entre otras cosas por ahí amañadas. Y esta vía, que ahora estamos recorriendo el trazo original, el que se creó allá en la década de los 90, y que casi 15 años después, Omar, pudimos observar la completitud de la Calle de Oro, de la Carretera de Oro, que empalma o conecta los municipios de San Martín, que es donde estamos circulando, e Ilopango, Soyapango, Ciudad Delgado, Apopa, Nejapa, Mexicanos, Ayutuxtepeque y San Salvador. Esa es como toda la longitud completa de la autopista este-oeste, que justamente busca eso, conectar esta zona oriental con el occidente. En este caso, el área metropolitana de San Salvador, aunque la idea original era conectar con la zona occidental del país. Prácticamente este es como el tramo más completo, Armando, de ese proyecto también que fue bastante famoso a finales del siglo XX, que fue el anillo periférico. Sí, la autopista este-oeste como tal ya tenía un trazo definido, pero originalmente llegaba hasta aquí donde estamos circulando. De hecho, este es un paso elevado que se encuentra en la zona de Soyapango, y si usted conoce por acá donde estamos circulando, a la izquierda de nosotros se encuentra el primer centro comercial de la marca Unicentro del Grupo Roble. Aquí terminaba el bulevar, la autopista este-oeste, hasta que empezaron los trabajos para finalizarla y hacer todos los pasos que tenían que hacer la conexión, y se aprovechó justamente ese proyecto en el que se buscaba crear un corredor vial en los alrededores del área metropolitana de San Salvador para liberar un poco el tráfico y la carga vehicular del municipio de San Salvador y también de estos municipios que están alrededor, que conforman el área metropolitana,
y que las personas pues tuvieran una alternativa vial para entrar o salir de la capital. Y de esta manera es que la carretera este-oeste o la autopista este-oeste pues llega a su completitud en este tramo, que ya aquí justamente tenemos a la derecha de la toma. Esos muros que estamos viendo perimetrales corresponden al campus de la Universidad Don Bosco y también al colegio del mismo nombre, que es administrado por la Curia Salesiana, esta orden religiosa que tiene un gran arraigo con la educación y que acá en El Salvador pues tiene una gran presencia, en la cual quizás las dos instituciones más importantes son esta universidad y este colegio, acá en esta zona de Soyapango y Ciudad Delgado. Aquí estamos en esa, valga la redundancia, esa delgada línea intermunicipal entre Soyapango y Ciudad Delgado, y que justamente es atravesada por esta vía que, bueno, Omar ya mencionaba al inicio del recorrido que iban a haber cambios en cuanto al clima. Podemos observar que está lloviendo levemente en esta vía, y en algo que nos pareció bastante curioso, porque en esta época del año en la cual hicimos este recorrido no es típico que llueva, al menos no de esta manera. Sí, la verdad es que fue una sorpresa bastante agradable para el calor que se empieza a sentir en esta época cercana a la Semana Santa, y pues fue bastante interesante recorrer esta carretera bajo la lluvia, podemos decir. De hecho, durante muchísimos años recorrer este tramo que conecta desde la zona de la finca Venecia en Soyapango hasta llegar a la conexión con la carretera troncal del norte no era tan fácil para transitarla. De hecho, dentro de ese problema que Armando mencionó sobre una especie de contratos extraños y otras cosas raras que sucedieron ahí en el Ministerio de Obras Públicas, esta parte que estamos recorriendo actualmente posiblemente no fue calculada correctamente y hubieron durante mucho tiempo una especie de deslizamiento de tierra que bloquearon este carril de ida desde Soyapango hasta Popa. Entonces prácticamente era un espacio de medio kilómetro en la cual se tenía que redirigir el tráfico hacia el carril contrario, y pues la idea de solucionar el tráfico o de llegar más rápido a estas zonas o atravesar la parte norte de San Salvador, del área metropolitana de San Salvador, para llegar al otro extremo no era la más rápida posible. Entonces transitar de esta forma no era bonito, no era posible en varios espacios de esta carretera por los grandes tráficos que se hacían por esos problemas que durante la construcción de estos tramos no se pensaron, o posiblemente no fueron realizados algún trabajo de mitigación de la montaña que fue cortada. Hay una serie de anomalías que están alrededor de esta carretera. Una gran cantidad. No es por gusto que la gente popularmente le dice la carretera de oro, porque ha costado un dineral y ha costado también que la obra haya sido finalizada ya de manera formal, sin problemas. Estamos hablando de que es un tramo de carretera que se comenzó a construir a finales de la década de los 80, y que el primer tramo que llegaba hasta la finca Venecia, que es lo que mencionabas, ahí en la zona de Unicentro Soyapango, se tardó más o menos unos 10 años en terminarse, junto con el crecimiento urbano de Soyapango, que se encuentra a los costados de la carretera, y luego este gran tramo que interconecta desde Venecia hasta San Salvador, que pues ya se realizó a finales de la década de los 90, principios del siglo XXI, y que ya en otras administraciones presidenciales y del Ministerio de Obras Públicas
pero que también estuvieron llenas de controversia al respecto. Pero para la alegría de todos, ha quedado un tramo que es bastante funcional, logra bastante bien el objetivo de liberar un poco la carga vehicular, que conforme han ido pasando las décadas también ha ido creciendo, y que aunque en aquel entonces fue una gran solución para esta zona nororiente de San Salvador, pues como que ya se está empezando a quedar pequeña nuevamente. Y por esa razón, Omar, vamos a ir llegando a un tramo de esta carretera que está siendo intervenida recientemente, al menos a la fecha de la grabación de este recorrido, con unas soluciones viales que, desde mi perspectiva muy particular, yo no siento que vayan a tener el impacto que se tiene proyectado. Son una serie de pasos elevados en esta zona, en donde ya se interconectan los municipios de Nejapa, Apopa, Quesaltepeque, conocidos como la zona del redondel de integración. Allí se está realizando un trabajo bien fuerte para crear una serie de pasos elevados que buscarían interconectar directamente San Salvador con Apopa. Bueno, que de hecho aquí estamos viendo ya, Omar, el acceso para subir hacia el municipio de Apopa, que esta también fue una solución bien interesante en su momento y que actualmente es un verdadero dolor de cabeza para la gente que viene ingresando al municipio de Apopa desde la carretera troncal del norte. Es bastante complejo ahora circular por ahí a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana. El tráfico es bastante intenso, y más con el desarrollo comercial que ha surgido en los últimos años ahí en esa zona. Pero volviendo a esta obra, que ya la vamos a ir observando, de hecho ya estamos ingresando a este tramo de la carretera este-oeste que casi en toda su longitud está compuesta de concreto hidráulico. Deja de ser de asfalto la calzada. Y pues aquí estamos llegando ya a esta zona donde se están haciendo estos desarrollos, en donde se tienen proyectados y ya está construido el primer paso elevado, que sería uno que interconecta esta carretera en este sentido que estamos circulando directamente con la zona de Mexicanos, a la altura de la residencial La Gloria. Y también se está trabajando en otro paso que desde ese mismo punto de la residencial La Gloria, que vamos a ir llegando también ya en unos minutos, interconectaría directamente con el municipio de Apopa, en uno que se pretende o que se tiene información de que será el paso elevado más largo de El Salvador, o al menos dentro de ese tipo de estructuras viales. Es un proyecto bastante ambicioso y, como les menciono, desde mi perspectiva muy particular, no sé hasta qué punto va a ser muy efectivo. Y otra cosa, Omar, a la izquierda estamos observando que en esta parte de la carretera este-oeste ha empezado a llegar desarrollo comercial, específicamente en la forma de centros comerciales, y más con estas iniciativas que están llegando a ciudades medianas de El Salvador, conocidas como los centros comerciales El Encuentro, que tienen esta oferta comercial y de servicios bien interesante y que busca como descentralizar un poco la oferta comercial que se da en el área metropolitana de San Salvador. Sí, la verdad es que el parque vehicular o la cantidad de vehículos que se encuentran transitando en estas vías que estamos recorriendo es una cantidad elevadísima de vehículos, y por tal motivo puede suceder lo que mencionaba Armando, de que en algún momento tal vez se quede chiquita también esa construcción que se están realizando en el redondel integración. Bastante interesante también como esta zona en particular,
que es conocida generalmente como el Valle del Ángel, que es prácticamente situado en las faldas del Cerro El Picacho. Ha tenido un desarrollo urbanístico de todos los niveles, desde residencial, industrial y comercial. De hecho, el desarrollo realizado por el centro comercial El Encuentro Valle Dulce es una de las nuevas adiciones que se están realizando en estos espacios. Y acá ya estamos manejando sobre este paso de desnivel que hace poco ha sido habilitado para tratar de solventar este tráfico bastante monumental que sucede en esta parte de acá por los trabajos viales que se están realizando en este lugar. Prácticamente en esta zona han sido 2 pasos a desnivel que han sido construidos hasta el momento. Uno que conecta de forma recta, que es la que estamos recorriendo acá, que es de 1.7 kilómetros de largo, y el otro paso de desnivel que conectaría directamente desde la zona de La Gloria a la carretera a Quesaltepeque en una forma de un paso de desnivel en L, que tendría una longitud de 1.3 kilómetros de largo, y que eso aliviaría en alguna circunstancia el transitar obligatoriamente en el propio redondel que tenemos abajo de esta vía, que el llegar a ese redondel era un cuello de botella bastante fuerte en las horas pico, que prácticamente la hora pico aquí en El Salvador ya prácticamente es todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche inclusive. Y pues uno de los puntos de tráfico importantes del área metropolitana de San Salvador sucede en este punto. Entonces esperemos de que este espacio logre el fin, que es aliviar un poco la carga vehicular de esta zona, pero ya que ya se está interviniendo estos espacios, las zonas o los terrenos alrededor están ganando una plusvalía bastante interesante y está creciendo el desarrollo urbanístico en esta zona. Así es que posiblemente cuando hayan más personas que trabajen en esta zona y que vivan en esta zona y que inclusive busquen comercio en esta zona, lamentablemente va a ser nuevamente un punto de tráfico bastante denso. Bueno, de hecho la respuesta vehicular actual responde al desarrollo que se está haciendo urbano en el tramo de carretera que se encuentra interconectando esta zona del Redondel de Integración con la entrada al municipio de Quesaltepeque, ya en el departamento de La Libertad. Allí, en esa zona, hay una cantidad de proyectos urbanos de residenciales nuevas, cerradas, que son las causantes justamente del crecimiento del parque vehicular en este tramo, y de allí la necesidad de buscar una solución, porque antes digamos que circulaban únicamente las personas que se dirigían hacia Apopa, Soyapango, San Martín, ¿verdad? Que también son municipios muy poblados, pero ahora con el crecimiento poblacional en Quesaltepeque, en esa zona de desarrollo, en ese tramo de carretera, pues también ha afectado mucho la carga vehicular de la carretera este-oeste, y de ahí que se ha buscado estas soluciones, de las cuales pues ya mencionaba Omar que hay ya un par realizadas. Todavía falta una tercera obra que sería la más interesante, que sería la que conectaría este tramo de carretera hasta el municipio de Apopa. Aquí ya estamos subiendo, ya nos estamos acercando ya estamos en el límite intermunicipal mexicano, Nejapa, Quesaltepeque, y podemos ver que el tráfico ya está apareciendo. Esto es algo bastante normal, que el tráfico
circule muy lento, pero con cierta fluidez, y dependiendo también de la hora del día, porque sí hay momentos en los que probablemente aquí podrías pasar estacionado esperando circular un par de minutos en lo que vas avanzando poco a poco. Sin embargo, en esta ocasión, y como estamos manejando en un fin de semana, de alguna manera pues la carga vehicular no es la misma, no hay mucha gente que trabaja los días sábados, o la gente descansa en su casa, o optan por visitar la zona costera y se van o utilizan otras vías, en fin. Entonces la carga vehicular es un poco más tranquila, y aunque vamos bastante despacio, pero en relación al día de semana, donde hay mucha actividad por los trabajos, por el estudio, en fin, y que mucha de esta actividad se lleva a cabo justamente en la ciudad de San Salvador, que es donde se ubica la mayor cantidad de espacios de oficina, de espacios educativos importantes de San Salvador, pues hay este movimiento de tráfico bastante fuerte. Sin embargo, pues como pueden observar, estamos fluyendo bastante bien y ya nos estamos acercando bastante a una de las zonas residenciales que también ha sido de un crecimiento importante desde que inició su construcción a mediados de la década de 1990, que es la urbanización La Gloria en el municipio de Mexicanos. Esta urbanización en aquel entonces pues se promocionaba como una solución habitacional para no era para élites, pero sí era para personas que tenían ya un trabajo bastante sólido, con un ingreso ya un poco más arriba del promedio de las personas que laboran pues en la área metropolitana de San Salvador, y que de alguna manera se convirtió esta residencial como en una zona un poquito exclusiva, pero desde la perspectiva como de la clase media acá en Mexicanos, en donde como que sí se puede notar un poco como una división de estrato social, por decirlo de alguna manera, entre el Mexicanos y el Ayutuxtepeque más popular de antaño, con esta zona en donde, a pesar que las viviendas son bastante pequeñas, pero podían llegar a tener, o sea, la zona tenía una plusvalía bien elevada para la época, y pues por esa razón es que de alguna manera esta zona es como así medio, en términos más salvadoreños, medio piqui, vaya. dentro de los mismos estratos entre la clase media, digamos. Por ahí la podríamos ubicar a la gente que reside en esa zona de la Gloria. Sí, la verdad es que el desarrollo urbanístico que se dio en esta zona, que conocemos ahora como la residencial La Gloria, fue un trabajo bastante interesante. La verdad es que yo recuerdo muy bien el proceso de construcción de esta zona. Podemos decir que Mexicanos prácticamente llegaba a lo que conocemos ahora como la urbanización San Pedro, y a partir de ahí se encontraba un espacio semiboscoso, y había un terreno que no había vegetación, que estaba pelón, podemos decir, ¿verdad? En salvadoreño, sin árboles, sí. Que era el trazo que estamos recorriendo en este momento. Ya se tenía pensada la construcción de este trazo de la finalización de la carretera este-oeste, y por tal motivo la urbanización La Gloria quedaba partida en dos, atravesada por esta carretera. Y al momento de el proceso de construcción de la urbanización o la residencial La Gloria, y también el proceso de adquisición de estas viviendas, era publicitado en periódicos y en televisión
como uno de los proyectos más ambiciosos que se realizaron en los años 90 en el área metropolitana de San Salvador, que te brindaba no solamente la exclusividad de vivir en una zona boscosa con un clima agradable, que estaba rodeado de muchísimos árboles y que estaba a unos minutos de el redondel La Chulona, como la conocemos acá en El Salvador, o el redondel también de el Divino Salvador del Mundo. Entonces te daba esa plusvalía de que estabas a pocos minutos de tu lugar de trabajo o de tu lugar de estudio, y abonado a eso, la construcción de esta futura carretera le daba una plusvalía adicional a esta zona de mexicanos para que fuera uno de los mejores lugares para vivir a finales de la década de los 90 en el área metropolitana de San Salvador. La verdad es que fue bastante interesante cómo fue ese proceso de publicidad de la urbanización o la residencial La Gloria, y que gracias a eso pues esta zona esté densamente urbanizada, y que aquí está también una línea que no se logra divisar muy bien entre Mexicanos y Otuxtepeque, y que prácticamente esta sería como la finalización en la parte norte, podemos decir, del municipio de Mexicanos. Bien interesante cómo fue la evolución de esta zona, que prácticamente se ve un proceso similar a lo que se está viviendo en el Valle del Ángel, más abajo, por el Redondel Integración, que se está llevando pues ese desarrollo urbanístico en todas las facetas, ¿verdad? Residencial, comercial e industrial en esta zona prácticamente. Así que bien, aquí estamos llegando ya a esa finalización de la autopista este-oeste. Ya pasamos el espacio de Redondel que correspondía a la urbanización La Gloria, y acá nos encontramos en otra zona que ya no sé si aquí ya la podemos denominar como San Salvador, pero aquí hay un espacio de monumento en donde se honra la memoria del comandante Shafiq Handal, y a la izquierda todo este desarrollo urbano de esta parte de Mexicanos. Está esta línea difusa entre Mexicanos y San Salvador acá. Llamó la atención de la cadena internacional de supermercados Walmart para poder instalar un megamercado en esta zona justamente. Sí, la verdad es que el proceso de construcción en esta zona de Mexicanos de la megatienda Walmart fue un proceso bastante interesante. Mexicanos estuvo gobernado en la alcaldía municipal por gobiernos del FMLN. Y según leyendo la historia de cómo fue el proceso de construcción de Walmart, los permisos de construcción no se daban en esa zona porque había primero una zona boscosa y había una especie de nacimiento de agua en los alrededores que iba a tener como un impacto bastante fuerte en la biodiversidad de esta zona de Mexicanos. Cuando el gobierno municipal cambia de bandera política, la alcaldesa de esa época, si no me equivoco, que se llamaba Juana Lemus de Pacas, autoriza como una de sus primeras acciones al llegar a la alcaldía de Mexicanos, y la única, exacto, la construcción de Walmart acá en esta zona. Entonces hubo atrasos en la construcción ya que no habían permisos medioambientales, hubo una controversia bastante interesante. Había bastantes trabas, sí. De hecho, exacto, hubo manifestaciones populares de gente de los alrededores que no estaban de acuerdo con la construcción de este supermercado.
Incluso la zona de Nejapa también estuvo bastante controvertida con respecto a desarrollos que se han realizado sobre los tramos de la carretera este-oeste en esta zona. Pero sí, pero ahora ya tenemos la obra ahí y bueno, le está sirviendo bastante a la población. Es una manera de descentralizar esas ofertas de servicios y de comercio en el área metropolitana. Así que dejamos la carretera este-oeste para incorporarnos al Boulevard Constitución, que es esta vía en donde ya nos encontramos en el municipio de San Salvador. Hemos dejado en la zona de Mexicanos para insertarnos dentro de el municipio capital de San Salvador, con esta vía que interconecta todas estas zonas residenciales que son bastante populares, de gran desarrollo también en la década de los 80, como lo es la residencial Miralvalle o la colonia Miralvalle y todos sus alrededores y todas sus colonias satélites que conforman esta zona de Miralvalle, que también, así como la residencial La Gloria en la década de los 90, en los 80 esta zona de Miralvalle estaba muy orientada a clase media. De hecho, son viviendas con una cantidad de terreno bastante abundante. No son residencias, pero sí son unas casas de un tamaño bastante considerable, muy parecido al desarrollo de la colonia Miramonte en San Salvador también, entre otras que son más o menos de la misma época y que corresponden pues a ese desarrollo urbano que se dio acá en San Salvador. Ya esas expansiones que se empezaron a dar después de la década de 1950, conforme ya la mancha urbana de San Salvador empezó a crecer alrededor de la zona de la doble vía, o lo que ahora conocemos como la Alameda Roosevelt. Entonces, conforme fue llenándose toda esa zona de la Alameda Roosevelt y la colonia Escalón, empezaron a aparecer estos desarrollos para un bolsillo un poco más moderado, con una cantidad de terreno bastante interesante, que se convirtió pues en la ahora colonia Miralvalle, colonia Miramonte, entre otras que están acá en esta zona y que actualmente pues son ya colonias de gran tradición aquí en la ciudad capital. Sí, la verdad es que esta zona también es otra de gran plusvalía en el municipio de San Salvador, colindante con Mexicanos. Por ese motivo tenemos atravesada en esta zona el Boulevard Constitución, que es la que estamos recorriendo actualmente, y también cercano a esta pues una gran cantidad de zonas comerciales y espacios para oficinas que están bastante cerca de esta zona. Entonces mucha parte de ese tráfico, o una gran cantidad de ese tráfico, se debe pues a que esta zona prácticamente está llena de espacios residenciales. Todo lo que mencionó Armando, desde la calle Motocross, la colonia Montebello y toda esta zona alrededores también de los desarrollos contiguos a Mexicanos, como por ejemplo la urbanización Metrópolis, entre otras, pues la vía más importante de comunicación entre todo esto es el Boulevard Constitución. Entonces, por tal motivo se sucede en este espacio una gran cantidad de tráfico, también abonado a que en este espacio que vamos ya a pasar, que es el Boulevard Constitución con la calle Constitución y la calle Motocross, se encuentra un semáforo que distribuye el tráfico de una forma bastante rara, porque le da permisos a cada uno de las cuatro vías. Entonces el pasar acá es difícil. Donde estamos justamente ahorita. Exacto. Estamos acá detenidos en esta intersección en donde se encuentra la calle Motocross, que es a la derecha, la calle Constitución,
y pues el Boulevard, ¿verdad? Entonces sí, creo que fue la mejor solución, ¿verdad? Pero a pesar de ello ralentiza bastante el tráfico ya en una hora de alto movimiento. Más que todo cuando ya la gente viene de regreso de su trabajo, de su jornada, y bien temprano por la mañana cuando la gente va hacia su trabajo. Y a eso agregale que mucha gente opta por esta vía porque así se pueden interconectar con la carretera este-oeste para ir a Soyapango, a Popa y todos esos municipios que ya hemos recorrido en este viaje. Así que pues es eso de que probablemente en su momento fueron buenas soluciones, pero conforme el parque vehicular de El Salvador ha ido creciendo, se han estado quedando bien cortos, bastante cortos. Sí, la verdad es que sí, todos estos procesos de construcción de paso a desnivel, inclusive este que acabamos de pasar, que es el paso de desnivel del Redondel Constitución, en donde encima de ese redondel se encuentra el monumento a la Constitución, conocida esa pieza escultórica con el nombre La Justicia, una obra de Rubén Martínez Bulnes, que es uno de los monumentos al aire libre más impresionantes y de más altura en el área metropolitana de San Salvador. Fue la construcción o la concepción de ese redondel fue bastante interesante. Fue impulsado durante la alcaldía municipal del exalcalde capitalino Armando Calderón Sol, y que posteriormente pues él se convierte en presidente de la República, y en su gobierno edilicio pues se comisiona la construcción de un monumento, y pues se le encarga esa pieza escultórica de 3.5 metros de altura a una de las figuras más importantes de las artes acá en El Salvador, que es Rubén Martínez Bulnes, fallecido recientemente el año pasado, y que tenemos también un podcast hablando sobre la historia y la vida de este personaje y también todas sus obras. Así es que también lo invitamos a que vaya a conocer sobre personajes de la historia de las artes salvadoreñas. Y pues acá prácticamente ya estamos en las últimas cuadras, podemos decir, del Boulevard Constitución. Falta todavía unos cuantos tramos, menos de 1 kilómetro, y acá vamos a observar también otra solución vial, que es un túnel que el Boulevard Constitución pasa debajo de la Alameda Juan Pablo II, y que en su momento fue uno de los túneles más largos construidos en el área metropolitana de San Salvador. De hecho, aquí lo estamos viendo, y que es el punto inicial de la iniciativa de la Alcaldía de San Salvador que se realiza cada domingo, que es la Ciclovía Constitución, que fue uno de nuestros primeros videos grabados en este canal allá en 2020, y que ya merece una actualización de ese evento. Sí, un espacio que funciona los días domingos desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, y que viene desde la época del alcalde Armando Calderón Sol, de hecho, cuando se inicia este proyecto del Boulevard Constitución, y que se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo, y sin importar la bandera partidaria, pues se ha mantenido a lo largo del tiempo y continúa todavía, con alguna pausa durante la época de la emergencia sanitaria de 2020. Y bien, con esto vamos cerrando ya este recorrido, Omar. Hemos recorrido un circuito bastante extenso por todo el área metropolitana de San Salvador en su zona nororiente. Una gran vuelta que hemos ido a dar. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que, si usted es nuevo en el canal, se suscriba y le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal, en donde conocemos espacios como este en Centroamérica, con especial énfasis en El Salvador y en Guatemala y Costa Rica, que son los países que hasta la fecha hemos visitado.
Y también, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para seguir llegando con nuestra cámara a más vías y a más ciudades en el territorio centroamericano, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación, y pues de esa manera poder llegar a más y más lugares en donde podemos hablar de historia, cultura, tradiciones, arquitectura de los lugares y costumbres también de las ciudades. Así que desde acá, en la zona de la Plaza Salvador del Mundo de San Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.